Más información, es momento de recibir ahora al psicólogo y docente Paul Ruiz. Esto para conversar un poquito sobre las políticas de droga, del narcotráfico que plantean los diferentes partidos políticos de cara a cada uno de sus programas de gobierno para octubre de este año, las elecciones nacionales. Hablábamos y decía, repetía una y otra vez el senador Guido Manini Ríos sobre políticas de droga. Lo que no llegamos a concretar... Bienvenido, muchísimas gracias por estar. Ya me entusiasmé. Te enganchaste ya. Enganché ya. No, pero lo que decía él un poco era combatir política de droga y política de droga, pero no se tiene claro cuáles serían las acciones concretas a establecer, ¿no? ¿Qué proponen los diferentes partidos políticos con respecto a este tema? Bueno, buen día y gracias por la invitación. Gracias por venir. Las propuestas las podés separar por cada partido. Podés intentar armar un par de bloques, digamos, que tienen como ciertas cosas en común y después hay cosas que se mezclan. Podemos meternos con cada una de ellas. Por ejemplo, el tema del cabildo abierto que charlábamos recién. Manini tiene este planteo de no a las drogas. Manini es una de las pocas personas, o cabildo abierto, es una de las pocas personas dentro del programa político general que habla de prohibicionismo, ¿no? El prohibicionismo es esta política que ya es vetusta, que ha demostrado en todo el mundo que no sirve, que es perseguir al que consume y al que vende. Entonces nadie tiene que consumir y nadie tiene que vender, ¿tá? Esa perspectiva es muy vieja, no funciona, lo que genera son enfrentamientos sociales y no tiene ninguna solución de Pero fondo. explícalo por qué, porque uno dice, está bien, nadie tiene que consumir y nadie tiene que vender. Claro. Eso teóricamente está muy bien, pero en la práctica, ¿qué es lo que se ha demostrado? El ser humano se droga hace 9.000 años y a nosotros hace 100 se nos ocurrió empezar a prohibir las drogas. Entonces, que vos partas de una perspectiva no realista de que vas a lograr de que nadie consuma, justamente no es real. Y te metes en un problema teórico y metodológico. Por ejemplo, el trabajo que hacemos nosotros en la universidad, donde vemos consumo de alcohol en jóvenes. El 97% de los jóvenes uruguayos probó alcohol alguna vez en su vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir contra el 97%? No tiene mucho sentido, parece, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido el prohibicionismo en general, sino que hay que buscar otras alternativas, que hay otros partidos proponen otras cosas. Pero Cabildo Abierto es uno de los pocos que se para en esto de droga cero, consumo cero, venta cero, guerra a las drogas, que es un concepto, el de guerra a las drogas, por supuesto acompañado de no mercado regulado de marihuana, sí a los allanamientos nocturnos y todo un perfil de cómo encarar estas cuestiones, que además no está demasiado acompañado de políticas públicas y prevención. Claro, que ahí es otro donde punto que podemos debatir abundante. Exactamente, porque ahí volvemos a lo mismo, que viviríamos bajo sistemas de represión y de gente intentando hacer cosas por el lado ilegal, lo cual puede terminar realmente, sí, ahí sí podría haber una guerra, pero claro, de todo tipo, ¿no? O sea, no solo con las drogas. Y deberías prohibir todo, inclusive el alcohol, ¿no? Por supuesto. Que es otro tema que podemos debatir bastante, porque todo el mundo dice, habla de narcotráfico y decimos, bueno, cocaína, esos derivados, es como lo que más asociamos, ¿no? Sí. Pero si vos te vas al plan de prohibicionismo, te quieren prohibir todo. O sea, no puede haber nada de todas estas cosas, incluyendo el alcohol. Estamos hablando también de, con los jóvenes, el consumo de energizantes. Sí. Y no se habla en ningún lado de esto en general. ¿Cuál es el nivel de riesgo que tienen? Y también si se están en alguna de las propuestas de todos los partidos que tú estuviste haciendo un análisis comparativo, ¿viste algo que pueda incluirlo? No. ¿Es riesgoso realmente? Porque viste que se le está quitando mucho el miedo a eso por aquello que es de venta libre. Sí, exacto. Los propios padres no saben qué hacer con eso. Los energizantes en muchos lugares del mundo está prohibido para menores, ¿no? Nosotros creemos, y lo hemos... Es una idea que intentamos como difundirle cada vez que podemos, que acá debería ser igual. Nosotros trabajamos en planes de prevención, lo que decía hoy Manini, en centros educativos, y vos vas a los centros educativos de mañana a hacer un taller de prevención de consumo de la droga que sea, y es muy común ver a los chicos con las latas de energizantes arriba de la mesa porque llegan al colegio medio dormidos y levantan la mañana con energizante. Eso es algo extremadamente común de verlo en menores de edad. Entonces, en realidad, el debate ahí es... ¿por qué acá no se termina de legislar y se termina de plantear de que los menores no lo puedan comprar? Si un chico de 14 años puede ir al supermercado y comprar una lata de X marca sin ningún tipo de problema. Eso no debería pasar. Porque el cerebro de los menores es una cosa para cuidar mucho. Claro. Perdón que cierre medio apretado ahí, pero... No, para que se entienda por qué es grave. Porque uno dice, bueno, es mucha cafeína, ponele, ¿no? Es como que ustedes, como que todos nos imaginemos 8 tazas de café acá arriba de la mesa y tomarse las 8 tazas juntas es lo que hay de cafeína dentro de una lata. Ahora vos marcás una diferencia interesante, te leía en la diaria.
respecto a informar y a prevenir, ¿no? Sí. Recién decías que el prohibicionismo de cierta forma es como antievidencia. Sí, tal cual. Pero ¿qué pasa con el tema de informar y al mismo tiempo prevenir? ¿Van de la mano? Esa pregunta es muy buena y es muy técnica, ¿tá? No voy a aburrirla demasiado, pero tenemos que tener presente que informar y prevenir no es necesariamente lo mismo. Yo puedo ir a alguien y decirle, che, consumir eso que estás consumiendo te hace mal. Pero muchas veces esa información, aunque la persona la tenga, no cambia su conducta de consumo, ¿se entiende? Claro. Entonces a veces la prevención tiene que ir por otros lugares. Justamente la ciencia de la prevención implica por identificar factores de riesgo y factores de protección para trabajar en que baje el consumo de algo. No sé si... A ver, ¿Cuáles dale podrían por un ser esos ejemplo, ahí está. factores para entenderlo? Nosotros trabajamos con un sistema que es uno de los tantos que hay, que se llama sistema basado en creencias. Y es que todo lo que nosotros no sabemos o lo que sabemos mal se asocia con un mayor consumo de una droga. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con consumo de alcohol, tenemos algunas encuestas hechas a 800 chicos de Montevideo, donde les preguntamos algunas cosas sobre el alcohol, a ver qué saben y qué no saben, y te responden cosas que están muy mal. Y quienes más responden mal, o peor, digámosle, más alcohol consumen. Entonces, muchas veces tener información correcta respecto a algunas drogas impacta en la conducta de consumo, mucho más que si yo vengo y te digo te hace mal. Bueno, por ejemplo, se cree en cierta parte de esas encuestas que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. No, Vos sí. sostenés que no. Guido sostiene que sí también. O sea, estaba para hacerle muchas preguntas a Guido. Sí, no es que yo sostengo, la ciencia sostiene que no. Sí. Vos haces una revisión bibliográfica, que en la ciencia es algo súper común, donde buscás la evidencia disponible al momento sobre ese punto y no hay evidencia que diga que quien consume marihuana va a terminar consumiendo otras drogas. Muchas veces lo que nosotros escuchamos o vemos a los políticos que plantean que sí es cometer un error metodológico, que es un error muy común, que es que si yo agarro a una persona que consume pasta base y le pregunto si antes consumió marihuana, me va a decir que sí. Entonces, si todos los consumidores de pasta bases antes consumieron marihuana, quiere decir que la marihuana es una puerta de entrada, pero en realidad vos tenés una enorme mayoría de gente que consume marihuana que no consume pasta base. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces hay un tema metodológico que tenemos que tener claro de que no es lo mismo. Y no puedo aseverar que una cosa es la puerta de entrada para otra. ¿Qué propone el Frente Amplio para incluir en su programa de gobierno con este tema? Cuando recién se escribió, salió a la luz el programa, Mujica hizo un comentario respecto de que era un programa medio como blando, que no se la jugaba con algunas cosas. Con el tema de drogas pasa como algo parecido técnicamente. Plantea un conjunto de ideas que claramente son diferentes a lo que plantean la mayoría de los partidos políticos, Claro. pero no hace como una propuesta muy explícita respecto a cómo va a ser la prevención, por ejemplo, sino que habla de habilidades socioafectivas, en contextos sociales de riesgo, lo cual tiene sentido técnico, pero no queda explicitado cómo se va a trabajar. Igual, lo que plantea el Frente Amplio es bastante diferente de lo que plantean los demás. Por ejemplo, dentro del concepto que plantea el Frente Amplio está el concepto de reducción de riesgos y daños, que es un concepto que está en la vereda enfrente del prohibicionismo que charlábamos recién, Claro. que es asumir que las personas van a consumir drogas porque el humano lo hace desde que es ser humano y que es mucho mejor que lo haga con determinado tipo de información y conciencia a que no la tenga. ¿Se entiende la idea? Claro. Entonces la prevención y pasa por otro lugar, no pasa por prohibir para que se consuma menos. Ese concepto que es reducción de riesgos aparece solamente en el programa del Frente Amplio. Entonces esa diferencia, por ejemplo, es muy singular. ¿Y ese concepto es el que manejan países del mundo? Bueno, pasa que vos en el mundo tenés que tomar ejemplos, porque hay muchos lugares que se manejan de forma diferente. Sí. Hay lugares, vos agarrás los mapas del consumo de alcohol y te encontrás con que en algunos países el consumo es cero. Y sí, porque el que consume lo matan. Claro. ¿Se entiende? Entonces en realidad vos tenés que ir a ver cómo se maneja. En los lugares que están en la cresta de la ola en tema de políticas de drogas, usualmente lo que plantean es reducción de riesgos y daños, porque ya parten de la base que el prohibicionismo no va a dar una solución. Sin embargo, para mí lo interesante de esta elección que va a haber este año es que cuando vos ves todos los partidos, muchos o la mayoría siguen parados en el prohibicionismo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? A todos los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué, si tenemos tanta evidencia de que esto no funciona, seguimos poniéndolo como una política a desarrollar?
Quizá porque también al escuchar hablar de prohibicionismo parece que se soluciona más rápido, parece que se soluciona más fácil, porque sí, yo puedo estar de acuerdo con eso. Puede Y haber también, algo de eso, el que lo escucha dice, van a terminar con esto, y si yo termino con esto ya no es un problema. Es una forma de decir que sos una especie como de antidrogas, digamos, ¿no? Que para mucha gente le va a ver simpático. Sos un antidrogas. ¿Por qué? Porque, no sé. Hace mal. Las tantas ideas que hay de mercado regulado, cuando vos escuchás a gente que te dice, no, porque en Montevideo hay olor a marihuana en todos lados, porque todo el mundo fuma mucha marihuana, pues el mercado regulado no generó eso. Entonces tenemos que también discutir con datos. Por eso las cosas que yo planteo, que vengo de la universidad, vengo de la agencia de investigación, es planteemos cosas con datos. Debatamos todo lo que tengamos que debatir, pero tiramos datos arriba de la mesa para poder ver que hay cosas que decimos que no son comprobables. Y también, perdón, de la mano con eso, da la impresión de que el debate para legalizar otras drogas se toma con bastante recaudo acá en nuestro país también. Bueno, ahí viste que hay una paradoja, porque se toma con mucho recaudo, pero cuando vos le preguntás a los políticos, la mayoría te dice que están de acuerdo con regular otras drogas. Uruguay tiene una cosa que para mí es hermosa, y es que somos pocos y en un territorio chico. Eso lo hace un laboratorio genial. Entonces acá podríamos probar un montón de cosas que algunas se están empezando a debatir, como el tema del mercado regulado de psicodélicos, que Uruguay tiene todo un tema con eso. Bueno, el Frente Amplio es uno de los que lo plantea dentro de su programa, los demás no lo plantean, pero si vamos a la línea más liberal del Partido Colorado, hay mucha gente que en teoría no tendría mucha dificultad con eso porque plantean sí la soberanía, esta otra cosa liberal de que el individuo tiene que poder hacer lo que quiere, que el Estado no tiene que ir a decirle lo que tiene que hacer, que es bien ideológico, y llevado al mundo de las drogas cuando uno lee declaraciones de Ojeda, de Tabaré Viera, etcétera, plantean como que el individuo soberano debería poder consumir la droga que quiera consumir. ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Está perdiendo terreno frente a la pasta base? La cocaína lo que tiene es una droga cara y que algunas personas con determinados niveles socioeconómicos pueden ir a comprarla. No es fácil acceder a eso. Y después te queda como la versión más barata, mucho más barata, que es, bueno, la gente que consume pasta base. Que otro punto capaz para debatir es que, para poner en el debate, es que la pasta base no está asociado con la gente en situación de calle, ¿no? Sí. Y que no es solamente eso. Yo soy psicólogo clínico, trabajo con adicciones, tengo muchos pacientes adictos y he tenido, y es mucho más la gente que pensamos que consume pasta en su casa que la que consume en la calle. Entonces, son cosas para debatirlas también. Justo estabas hablando de las personas en situación de calle. ¿Cuál es tu opinión y qué es lo que plantean también los partidos en cuanto a esto de la internación compulsiva o voluntaria? Más allá de lo que está, claro, de lo que está hoy activo. Pero ¿hay alguno que plantea algo diferente en relación a las personas en situación de calle con adicción? Lo que sí va a ser un tema es que quien sea que gane las elecciones, en marzo del año que viene, a nivel de drogas, se va a encontrar con un conjunto de problemas que va a tener que resolver de alguna forma. Uno de esos problemas son estas leyes que se votaron de las internaciones en contra de la voluntad, porque son un problema llevarlas adelante, instrumentarlas, se le complican a las mutualistas, se le complican a los médicos, se le complica a la policía, porque involucra a toda esa gente. Entonces cuando haya un cambio, creo que va a haber que quien venga a rediscutir si eso es una buena idea, porque la evidencia, lo que te muestra, que lo hemos planteado millones de veces antes de votarla, es que no es una buena idea. Pero como la política, como pasó en la pandemia, que el GACH iba en un mundo independiente de los políticos, y los políticos, cada vez que el GACH decía algo, los políticos decían, los que gobiernan son los políticos y no los científicos. Esto es como lo mismo, ¿no? Los académicos podemos decir, esto es una mala idea, pero lo que legislan son los políticos. Y decidieron legislar algo que no hay evidencia que funcione, como son las internaciones en contra de la voluntad. ¿Qué pasa con los allanamientos, por ejemplo? Cuando vos ves el mapa de partidos, el único que tiene una postura clara por el no es el Frente Amplio. Después, Cabildo Abierto, por supuesto que va a estar de acuerdo. El Partido Independiente, que tiene una forma de pensar bastante parecida a las políticas del Frente Amplio en tema de drogas, ahí se diferencia del Frente Amplio, está a favor de los allanamientos nocturnos, por supuesto, blancos y colorados están a favor. Técnicamente no está claro que vaya a ser una gran solución. Lo que sí es verdad, porque las bocas funcionan así, es que se vende durante la noche porque nadie va a ir a hacer nada, y cuando sale el sol lo que queda se guarda o se tira, porque si van de día no tiene que haber nada. Entonces, sí es verdad que hay una dinámica de venta de drogas nocturno que también se escuda un poco en esto que no se puede allanar de noche.
A mí siempre me quedan muchas dudas con el tema de los derechos humanos, esto de que alguien se pueda meter de noche en tu casa. Inclusive, bueno, hay muchos políticos que tienen sus recaudos, y esto de que alguien pueda entrar a tu casa y patear tu puerta de noche y decirte, venimos a llenar porque nos parece que acá venden droga. Bueno, igual no es tan así, Paul, ¿verdad? Tiene que haber una orden judicial previa, Sí, no es pero que cualquiera bueno. va y te patea la puerta, digo, para no desinformar tampoco en ese sentido. No, tiene que haber un planteo con ciertos caminos, pero igual el tema de que la gente se pueda meter en tu casa de noche, para mí hay que tener ciertos cuidados. Estoy diciendo ciertos cuidados. Sí, tiene que haber un marco legal como lo hay para el allanamiento de día también, ¿no? Sí. Evidentemente, más allá de lo que cada uno pueda opinar. Tenemos mucho para hablar de esto, veremos cómo van los programas de cara ya a octubre y seguramente vos vas a seguir analizando lo que se está proponiendo y supongo que también están escuchando cosas como las que tú estás diciendo para ajustar esas propuestas. Yo lo que vengo haciendo es como monitoreando. Cada vez que alguien habla de drogas, voy y me fijo. A ver, este dijo esto, guardo, anoto, después me fijo cosas, armo algún tipo de documento. O sea que creo que va a ser parte de mis intereses, por lo menos, de acá a octubre. Sobre todo la evidencia científica, que es en lo que vos siempre haces tanto énfasis. Muchísimas gracias, Paul, por haber estado con nosotros. Te convocaremos más veces como lo hacemos siempre. A las órdenes. Y nosotros